Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de Veritas Fidei, transmitiendo desde la ciudad de Houston, aquí en el calorcito y la humedad, pero muy felices de estar con todos ustedes. Y a mi lado está Mónica Franco, mi esposa y la productora de este programa, la que hace que todo funcione aquí, la maestra de la tecnología. Moni, es un honor estar contigo. La maestra de la tecnología, no tanto Chris, pero se hace lo que se puede. El honor es mío. Gracias por siempre darme ese honor, estar a tu lado, y bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Y el honor es nuestro de que estén con nosotros y poder seguir hablando de estos temas tan relevantes e importantes para la cultura el día de hoy. Estamos viendo un poco de cuestiones de cultura, pero al mismo tiempo estamos viendo también cuestiones acerca de duda, de la fe, y quitando un poquito de telarañas que se han venido formando en la cultura acerca de conceptos tan importantes como lo que es la fe. La fe, el concepto de la fe se ha distorsionado, lo hemos aclarado un poco. Y hoy vamos a hablar de un tema también relevante, continuando un poquito con la secuencia que llevamos de hace un par de podcasts. Y de nuevo, vamos a estar hablando de la fe, pero hoy desde el punto de vista del ateísmo. Es decir, la fe es confianza en Dios y en un Dios que se ha mostrado confiable. ¿Es el ateísmo un tipo de fe en ese sentido, un tipo de creencia, un tipo de confianza? Bueno, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy y lo vamos a contrastar un poco también con lo que es la fe cristiana. Y vamos a ver al final qué es más razonable, ser ateo o ser creyente. Creo que ya saben para dónde vamos. El programa de hoy me gusta mucho, aunque creo que tengo la corazonada de que vamos a ser muchos nuevos amigos. No importa, aquí lo que estamos tratando de hacer es ser amigo de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. No estamos aquí para ganar un concurso de popularidad, tampoco estamos buscando ser impopulares. Eso ya lo hace la palabra de Dios por sí misma y los temas que estamos tratando, pero lo que queremos hacer es ser fieles con la verdad, hablar la verdad y la verdad en amor también. No estamos buscando tampoco hacer ningún tipo de enemistad con nadie, al contrario. Chris, aquí tenemos ya saludos. Madeleine Rieder. Hola, buenas tardes, Chris y Moni, aquí lista y feliz de poder seguir conociendo más de este tema. Dios los bendice, los amo. Gracias. Uno siempre puede confiar que su mamá va a estar contigo hasta el final. Gracias, saludos, mamita, por estar. Un besito más. Eric Galeano, hola, Dios les bendiga. Saludos desde Maryland. Gracias, Eric, hasta Maryland, costa este. Otro saludo que nos da mucho gusto, Chris. Cari Gutiérrez. ¿Listos? Qué gusto verlos. Cuñadita, un abrazo muy grande. Extrañamos. Nos hacen mucha falta. ¿Cómo están? Gianluca López, buenas noches. Saludos desde Argentina. Gracias, Gianluca. Un saludo hasta el sur de las Américas. Chris, el día de hoy yo no voy a hablar mucho porque pusimos mucho material el día de hoy y para que a Chris le dé tiempo voy a tratar de quedarme callada. No, pero puedes opinar para desde que dé luego. Tiempo de que des todo el tema de hoy, que nos alcance el tiempo. Sí, es bastante material el día de hoy, pero queremos hoy cerrar con esto y también dejar algo de tiempo al final. De todos modos, saben ustedes que podemos contestarles por correo electrónico o si dejan su pregunta en alguna de nuestras redes sociales, también les vamos a estar contestando por ahí con todo gusto. Aquí voy a poner el mail en pantalla, Chris. Es podcastvf@gmail.com, podcastvf@gmail.com. De Veritas Fidei no hay pierde. Correcto. Entendido y anotado. Y también, Chris, a todos, porque ya ves que luego Facebook nos empieza a borrar los lives. Ya no los mantiene. Entonces, si nos quieren seguir en YouTube, también nos pueden encontrar. Aquí está la página en pantalla. Es Chris Dupont. Y esos son los dos medios visuales que tenemos, Chris ¿no? Dupont. Ahí nos pueden encontrar y ahí están las playlists. En el playlist del podcast pueden encontrar las temporadas por orden, desde la temporada 1 hasta las 5 en la que hasta estamos. hoy mismo se empieza a subir la de hoy. Sí, hoy mismo en la nochecita ya estará lista si Dios quiere.
Y también recuérdanos de las plataformas de audio. Primero, si nos siguen en YouTube, por favor denle like, síganos, denle like, sí. Compartan Sí. para que llegue la palabra a más lados, a sus amigos, a sus familias. Y en audio estamos en Spotify, en Apple. Pero ¿cómo se llama el Apple? Es que Es Apple Podcast. Es Apple de hecho, Podcast, todo mundo que tenga un iPhone puede buscar en la aplicación de podcast y pueden buscar ahí Veritas Fidei y ahí nos van a encontrar. Siempre me confundo porque antes era iTunes y luego Apple Podcast. Y así. Wilson Enrique Ortiz Casares, saludos desde Colombia y bendiciones. Un saludo también, Wilson, para ti hasta Colombia. Marco Antonio Díaz, saludos Ana Gloria y Marco, bendiciones hasta allá. Compadritos del alma, un abrazo muy muy grande, los queremos. Pues Chris, este podcast me gusta muchísimo, me da mucho placer que hables sobre esto. ¿Qué te parece si comenzamos? Pues comencemos y fácilmente la pregunta es, ¿requiere de fe el ateísmo? Y obviamente aquí estamos hablando del tipo de fe en el sentido bíblico, que es confianza. Habíamos visto la vez pasada que el doctor Alistair McGrath, me gusta mucho la definición de fe que utiliza. Dice, la fe no es creer sin pruebas, sino confianza sin reservas. Confianza en un Dios que se ha mostrado merecedor de tal confianza. Bueno, ¿es el ateísmo un tipo de creencia que merece nuestra confianza? ¿Tenemos buenas razones para ser ateos o no? Y bueno, aquí es donde empiezan muchas confusiones. Si nos ponemos a hablar con ateos, y he hablado con muchísimos a través de los años, los ateos piensan que la fe cristiana es algo sin evidencia, algo que solo los torpes creen y algo subjetivo, es decir, algo que depende enteramente de la persona, y que el ateísmo es el otro lado de la moneda, es lo opuesto, que está basado en ciencia, en evidencia y en la razón. Entonces nos toman mucho como torpes, la verdad, muy ofensivo, nos toman como tarados, que no hay cristianos pensantes, y esto es muy, muy falso. El ateísmo también se jacta, muchos ateos se jactan de que ellos solamente admiten lo que se puede demostrar con la ciencia y con el método científico. No vamos a hablar de esto, porque en primer lugar, el método científico, por cierto, fue inventado por creyentes en Dios y se basa simplemente en observar el mundo que ya existe. Los pasos, si se acuerdan de sus clases de ciencia en la primaria, el método científico implica 3 pasos principalmente. Uno es observar un fenómeno, crear una hipótesis acerca de este fenómeno, experimentar y volver a la observación, hipótesis, y esto es un círculo, hasta que llegamos a formar una teoría. Y recordemos esta máxima, esta idea básica acerca de la ciencia, y adivinen qué, muchos dicen, es que la ciencia dice esto, y como si la ciencia fuera un ente que no se equivoca, ¿no? Amigos, hermanos, les tengo una noticia. La ciencia no dice nada. La ciencia no dice nada. Si nos ponemos a pensar en qué cosas creemos con certeza científica absoluta y exacta, van a darse cuenta que incluso los ateos creen muchísimas cosas con poca o nula evidencia. Y esto se debe a que la evidencia se puede interpretar de muchas maneras. Incluso la ciencia está fundada en 2 ramas muy importantes. Primero tenemos las matemáticas y luego la lógica. Y esto es lo que forma el fundamento de la ciencia. Y por cierto, gracias a la ciencia, a las matemáticas y a la lógica, de hecho la lógica y las matemáticas tienen un fundamento aún más interesante. ¿Cuál es el fundamento de las matemáticas? Es la lógica. Perdón, es Dios. Dios mismo es el creador de este mundo, y Einstein decía que las matemáticas son el lenguaje que Dios utiliza para crear las leyes, para crear este universo.
y crear las leyes del universo. Y la lógica también, si ustedes profundizan en esto, las leyes de la lógica son un reflejo de la naturaleza de Dios mismo. Así que la ciencia, no podríamos hacer ciencia si no hubiera Dios, simple y sencillamente, y si no hubiera un universo y una tierra con las características que tiene, tampoco podríamos ni siquiera hacer ciencia. Así que la ciencia está más del lado de los creyentes que del lado del ateísmo. Recordemos también que si uno estudia ciencia lo suficiente, nos vamos a dar cuenta que incluso la ciencia tiene pocas cosas que afirma de manera absoluta o con certeza absoluta. Déjenme darles un ejemplo. Si ustedes hablaban con un científico, si ustedes hubieran hablado con un científico hace 50 años y le hubieran preguntado, por favor, señor científico, díganos un poco de cómo es el universo. Y los científicos en esa época habrían dicho, el universo es infinito, no tiene límites. Uno puede subirse a una nave espacial y seguir volando infinitamente y nunca vas a llegar al límite del universo. No tuvo principio, no tiene fin. Por cierto, me parece muy curioso que muchos ateos hoy tienen un problema con decir que el universo tuvo un inicio, pero no tienen problema con un universo infinito. Tienen problema con un Dios infinito que no tiene principio ni fin, pero no tienen problema con el mismo tipo de universo. Parece curioso. Pero la ciencia hoy afirma, ¿sí? Afirma, y aquí no voy a caer en el mismo error que la ciencia dice, no. El consenso ahorita de los científicos más eminentes es que el universo tuvo un inicio. ¿Por qué? Porque la evidencia ahí no lo muestra. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que la misma ciencia va cambiando, va adaptándose. Conforme van surgiendo nuevos conocimientos, vamos cambiando nuestro concepto de manera que refleje más correctamente lo que estamos observando. Por ejemplo, en tiempos de Darwin, se pensaba que la célula era como una masa como de gelatina, como de gel. Y hoy sabemos que es mucho más complejo. Si ven una imagen por ahí que tenemos acerca de la célula, para los que estén viendo esto en vivo o en video, del lado derecho tenemos un proceso de replicación, de duplicación de ADN. La célula es como un sistema operativo, pero mucho más complejo de lo que pudimos haber imaginado. Entonces, nuestro concepto acerca de lo que es el mundo va cambiando, es decir, la ciencia se va adaptando a las cosas conforme vamos estudiando el universo. Y la ciencia también, amigos, hermanos, tiene límites. Tiene límites. Por ejemplo, hay cosas que la ciencia no nos puede responder. Por ejemplo, ¿qué es bueno y qué es malo? De hecho, ¿qué es bueno y qué es malo? La moral es algo que la ciencia debe presuponer. Porque imagínense ustedes si tuviéramos una bola de científicos sin ética que están, por ejemplo, falsificando papeles o escritos o haciendo trampa en sus mediciones, etcétera. No podría haber ciencia si no hay ética. Y perdón, dije que no te iba a interrumpir, Chris. Adelante, no, claro. Pero desde el primer capítulo, la primera temporada, el capítulo número 1, hablamos del relativismo. Uh-huh. Que la verdad no es tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No. Existe una verdad absoluta que es lo que va de acuerdo a la realidad. Esa es la verdad. Estamos hablando de verdades absolutas, no de verdades subjetivas. Y es cierto, y de hecho la ciencia tiene que presuponer también que la verdad existe y se puede conocer. Si no, entonces, ¿para qué
estamos estudiando el universo. Sí. Así que yo quiero pensar que la luna es de queso porque esa es mi verdad. Pues es de queso y ya. ¿Qué me vas a reclamar? Sí. Eso es mi verdad subjetiva, es que la luna está hecha de queso gruyère. Y tú dices, no, a mí me gusta el Gouda mejor. O el Dubligné porque eres medio irlandesa, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el significado de la vida? Eso no lo puede decir la ciencia. ¿De dónde viene el sentido de justicia? ¿Por qué tenemos sed de justicia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué el ser humano es valioso? ¿Por qué tenemos valor? ¿Qué es lo que nos hace que seamos valiosos? ¿Qué sucede después de la muerte? Nada de esto lo puede resolver la ciencia. Esto es de la rama de la filosofía y de la teología. Incluso muchos ateos pensantes lo reconocen. El doctor Bertrand Russell, que no era para nada creyente, hablaba de la filosofía en términos positivos, diciendo que la filosofía nos ayuda a vivir sin certeza absoluta, pero al mismo tiempo sin permanecer paralizados por el titubeo. Es decir, uno no necesita tener certeza absoluta de que el próximo paso que voy a dar es firme y que no hay un agujero negro que se va a abrir de repente bajo mis pies y me va a chupar y me va a destruir. Podemos vivir con cierta duda en nuestro mundo y al mismo tiempo vivir sin estar paralizados por el miedo. De hecho, quisiera citar a otro filósofo, Isaías Berlin. Y en uno de sus libros, muy, muy importantes, este libro, habla acerca del conocimiento humano. Y él dice que todo el conocimiento humano se puede enfrascar en 3 grupos. Primero dice que el primer grupo de conocimiento humano es lo que se puede establecer por observación empírica, es decir, a través de las ciencias exactas. Cosas que podemos observar y podemos ver y podemos medir, podemos experimentar, etc. Estas son las ciencias exactas. Por otro lado, tenemos lo que se puede establecer por deducción matemática o lógica. Hay cosas que no las podemos deducir a veces por ciencias exactas. Les voy a dar un ejemplo. El bosón de Higgs es una partícula que fue muy elusiva durante mucho tiempo y que es una de las partículas que les da peso a los átomos. Y este bosón de Higgs, los científicos ya sospechaban y de hecho sabían que existía simplemente por deducción matemática y lógica. Decían ellos, dado el comportamiento de un átomo, debe existir esta partícula que le da acceso a la gravedad, que le da peso al átomo. Bueno, no fue sino hasta recientemente, con ciencia experimental, que en un acelerador de partículas pudieron comprobar que el bosón de Higgs realmente existe. ¿Ok? Pero estos son 2 tipos. El tercer tipo es conocimiento que no se puede establecer por las 2 categorías anteriores. Fíjense, conocimiento que no se puede establecer por las 2 categorías anteriores. Algunas de las que acabamos de mencionar están ahí, ¿sí? ¿Qué es bueno, qué es malo, cuál es el significado de la vida? Todo esto. Y sucede que esas son las cosas más importantes para el ser humano. Y la cantidad de cosas que podemos establecer, que no se pueden establecer por estas 2 categorías anteriores, no solo son numerosas, sino son las más relevantes para el ser humano. ¿Sí? Ahora, la mayor parte, de nuevo, de lo que tú crees, no es demostrable con certeza absoluta. De hecho, operamos en el día a día sin certeza absoluta. Déjenme darles unos cuantos ejemplos
y no voy a ahondar muchísimo aquí. Pero cada vez que ustedes tienen un dolor de cabeza, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dicen, bueno, me duele un poco la cabeza, voy a tomar una aspirina, un Tylenol, un ibuprofeno, lo que sea. ¿Y qué hacen? Van al botiquín, toman un frasco que dice aspirinas o ibuprofeno, lo abren y se la toman. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están absolutamente seguros de que no es veneno para ratas? No podemos estar seguros 100%. Ninguno de ustedes, les aseguro, que agarró un espectrómetro o un instrumento de medición o tomó una de estas pastillas y las mandó a un laboratorio para que te dijeran, ¿sí? Ni siquiera tú lo comprobaste, que te dijeran, sí, no, esto no es veneno para ratas, realmente es ibuprofeno y te va a ayudar en tu dolor de cabeza. Nadie hace eso, aunque no tengamos certeza absoluta. El amor es otra cosa, por ejemplo. ¿Puede uno medir la cantidad de amor? La dimensión del amor. Y el amor es una de las cosas más importantes que nos rigen como seres humanos. ¿Sí? O subirse a un avión. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. O tomar una botella, o tomar agua embotellada. ¿Sí? La última vez que tomamos agua embotellada, yo no sé ustedes, pero yo tal vez ni siquiera vi la marca. Abres la botella y le das unos cuantos tragos. Y asumes que el agua está limpia, que no tiene gérmenes y que te va a caer bien. Y lo haces sin tener certeza absoluta de que es agua purificada. Ninguno de ustedes tomó el agua y la puso al microscopio o hizo una prueba de pureza. ¿Okay? Ese es el tipo de certeza de la que estoy hablando. Ahora, ¿es esto un tipo de fe? Sí, es un tipo de fe en el sentido del que hemos estado hablando, es decir, de confianza. Pero no es una fe necesariamente una fe ciega, es una fe razonable. Vamos a ahondar un poquito más en este ejemplo, ¿sí? Yo no conozco a un solo ateo, por ejemplo. Vamos a suponer que hay un amigo ateo. Le vamos a llamar Richard Dawkins, el ateo más famoso de este siglo. Y vamos a suponer que Richard Dawkins tiene que viajar en avión para ir a una de sus conferencias para decir que el cristianismo es cosa de tontos, que lo ha hecho muy seguido. Y para esto va a subirse al avión. Entonces, en el momento en que se sube al avión, yo estoy seguro que no fue a entrevistar al piloto y le dijo, a ver, denme una copia de su currículum, por favor. ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Con quién estudió? ¿Con quién entrenó? Quiero saber primero que si este certificado es cierto. Deme una copia de su diploma. A ver, quiero hablar con el mecánico. Señor mecánico, ¿ya revisó todo? ¿Los flaps está bien? ¿Los niveles de gasolina? ¿El aceite? ¿Hay algún problema? Etcétera, etcétera. Y el ateo de ninguna manera se pone a hacer una revisión exhaustiva para tener evidencia de que el vuelo lo va a llevar a su destino y que no se va a estrellar a la mitad del camino. ¿Es esto un tipo de fe? Sí, es un tipo de fe, pero ¿es fe ciega o no? Piensen en esto, ¿es fe ciega o no es fe ciega? No es fe ciega. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es muy razonable y seguro viajar en avión. Tenemos estadísticas de hace muchos años y sabemos que el transportarnos por avión es una de las maneras más seguras de viajar. Es incluso mucho más seguro que viajar por automóvil. Ahora, es cierto que hay accidentes a veces de aviones y que son aparatosos y desastrosos, pero en general es mucho más seguro viajar por avión, aunque no tengamos el acceso a entrevistar al piloto, hablar con el mecánico, a bajarnos nosotros a checar los motores y ni siquiera sabemos algo de motores de avión, etcétera. Es un tipo de confianza, pero es una confianza razonable.
¿Tenemos certeza absoluta? Tampoco. Y ese es el tipo de confianza del que habla la Escritura, del que habla la Biblia. Pero el ateísmo también es un tipo de fe en este sentido, ¿sí? Recuerden esto, si todos exigiéramos certeza científica para operar en la vida diaria, nunca nadie se subiría a un avión, ni tomaríamos agua embotellada, ni tomaríamos aspirinas. Viviríamos congelados de miedo porque no tenemos certeza científica. Pero no la necesitamos. Aparte de esto, piensen qué cosas solamente aceptas con certeza absoluta. Piensen algunas cosas que solamente aceptas con certeza absoluta o que sabes con certeza absoluta. Ok, 2 más 2 igual a 4. Es una verdad matemática. Eso lo aprendimos desde la primaria. La fórmula del agua es H2O. H2O. ¿Ok? También lo aprendimos en la primaria. Y el principio lógico de que el todo es igual a la suma de sus partes. ¿Es esto razonable? ¿Tenemos certeza absoluta de esto? Yo diría que sí. Es muy razonable. Pero fíjense, es conocimiento muy irrelevante. Y aquí me refiero irrelevante para las cosas más importantes de la vida. Lo que nos mueve, lo que hace que nos levantemos cada día, es bastante irrelevante. De hecho, cuando tenemos a gente como Dawkins y dicen, soy ateo, solamente creo en lo que es científico, demostrable y razonable, piensen en esto. Cuando alguien dice, solo creo en lo que es científico, demostrable y razonable, cae en la tercera categoría de lo que decía Isaías Berlín. El ateísmo es conocimiento que no se puede establecer ni por observación empírica, ni por matemáticas. Es una creencia que cae dentro de la categoría número 3. De hecho, esto mismo lo acepta el ateo más famoso del siglo pasado, que fue Anthony Flew, del que ya hemos mencionado varias veces aquí. Y él, en uno de sus debates con el doctor Gary Habermas, afirma, no tengo evidencia alguna a favor de mi posición. Así que el ateísmo mismo cae en esta tercera categoría de conocimiento que no se puede establecer por las dos categorías anteriores. Es un tipo de fe, pero ¿qué tipo de fe es esto? Bueno, el mismo Richard Dawkins acepta que las conclusiones de la ciencia a menudo son temporales. Fíjense, esto lo ha dicho en uno de sus libros. Él es darwinista en cuanto a evolución y dice, es posible que Darwin triunfe a finales del siglo XX, pero debemos considerar la posibilidad que surjan nuevos hechos a relucir que obliguen a nuestros sucesores del siglo XXI a abandonar el darwinismo o a modificarlo hasta quedar irreconocible. Entonces él mismo acepta que la ciencia va adaptándose y cambiando, como el ejemplo que dimos acerca del origen del universo. Por un lado, fíjense, la doble cara de Dawkins y de muchos ateos. Por un lado dicen, solo me baso en hechos científicos demostrables. Y por el otro dice, pues es muy posible que mis hechos científicos demostrables se vayan al caño. ¡Qué ironía! Primero, solo me baso en la ciencia y dice, la ciencia cambia. Entonces, ¿cuál certeza absoluta de absolutamente nada? Lo único que tiene certeza es que las cosas van a cambiar y que no está seguro si la ciencia va a resolver un problema de manera más detallada en el futuro. Absurdo. El mismo Dr. Alistair McGrath dice,
ni siquiera la ciencia tiene respuestas con certeza absoluta todo el tiempo. La misma ciencia va cambiando, ¿sí? Otra cosa que dice Dawkins, por ejemplo, que me parece muy absurda es: la ciencia elimina la necesidad de Dios. Y aquí es donde, qué bueno que no hay objetos con los que me pueda hacer daño, porque me dan ganas de darme de topes en la pared. Para ilustrar por qué está errado Dawkins, vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en la tía María. Y la tía María cocina delicioso y hace uno de mis platillos favoritos, que es la cochinita pibil. Si alguien ha ido a México, a la península de Yucatán, y nunca se ha comido un taco de cochinita, créeme que no has comido un taco bueno en tu vida. ¿Ok? Ahora, yo puedo tomar usar la ciencia para analizar la composición del taco de cochinita pibil y puedo ver todos sus ingredientes, todos los tipos de proteínas, si lleva esto, si lleva el otro, qué tipo de maíz se utilizó, el material genético incluso del puerco, etcétera, etcétera. Bueno, veamos aquí qué es lo que está pasando. Que la ciencia y la teología y la filosofía son complementarias. ¿Por qué? Porque la ciencia me dice el qué de las cosas. ¿Qué es lo que tiene el taco? ¿Cuál es su composición química? ¿Qué es cómo está formado el universo? ¿Qué hay en una estrella? ¿Qué hay en el fondo, en el centro de la Tierra? ¿Cómo está formado un ser vivo, un microbio, un virus, etcétera? La teología y la filosofía nos dicen el porqué de las cosas. Déjenme darles otro ejemplo. Supongamos que ustedes ponen una tetera y la tetera empieza a silbar. ¿Ok? Y si ustedes me preguntan por qué está silbando la tetera, podría darles una explicación científica. Y la explicación científica sería, bueno, pues pusimos agua en el fuego. Al poner el agua en el fuego, estamos aumentando la energía cinética de las moléculas de H2O que cambian y empiezan a separarse, cambian de estado líquido a estado gaseoso, y al estar en estado gaseoso su densidad cambia la presión dentro de la tetera, y al pasar por un orificio empieza a generar ondas sonoras que llegan hasta mi oído, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiada explicación. Esa es la explicación científica. Pero también hay otra explicación más sencilla. Y la explicación más sencilla es: quise prepararme un tecito. Fíjense que una explicación no elimina la otra, la complementa. La explicación científica puede ser muy válida, pero también lo es la explicación teológica y filosófica. Quería hacerme una taza de té. Esa es la explicación de el qué versus el por qué. Y esto es lo que sucede aquí hay un mito muy propagado por los ateos en donde dicen que, bueno, tienes la ciencia por un lado o tienes la teología y la religión y la filosofía del otro lado, y están en conflicto, chocan todo el tiempo. O escoges la ciencia o escoges la teología, o escoges la ciencia o escoges a Dios. Y ahí es donde Dawkins me parece que queda muy, muy errado, porque en el ejemplo de la tía María y nuestro deliciosísimo taco de cochinita pibil, la tía simplemente pudo haber, si queremos saber, fíjense, si queremos saber por qué existe el taco de cochinita pibil, podemos analizar lo que queramos del taco y el mismo taco no nos va a decir por qué existe. Y lo mismo pasa con el universo. El universo no nos va a decir por qué existe. Si queremos saber
por qué existe el taco de cochinita, tenemos que preguntarle a la tía María. ¿Y qué va a decir la tía María? Te vi hambriento. Te vi hambriento y te quise cocinar algo rico. Esa es la explicación teológica, filosófica, etc. Y lo mismo pasa ahora con el ateísmo. Quieren hacernos pensar que ya que sabemos cómo opera y cómo está formado el taco, no, fíjense en esta lógica. Ya sabemos cómo está formado el taco, por lo tanto, la tía María no existe. ¿Les parece lógico eso? Porque eso es lo que dicen muchos ateos. Ya sabemos cómo funciona el universo, por lo tanto, Dios no existe. Es de lo más ilógico y anticientífico que se pueda uno imaginar. Ahora, podemos tal vez saber cómo funciona el universo en su totalidad, pero eso no nos va a decir las cosas más importantes. No nos va a describir, por ejemplo, la belleza de un amanecer o la belleza de saber que tienes un ser que te ama o la impresionante bendición de saber que tienes vida eterna y que hay un Dios amoroso. Son cosas mucho más relevantes que no vamos a saber a través de la ciencia. Curiosamente, amigos y hermanos, la ciencia aún no inventa un instrumento de medición para la cantidad de amor que uno pudiera sentir. ¿Sí? Y aquí es lo que me parece un poco desbalanceado. Ustedes, los que me conocen, saben que soy ingeniero. Yo amo a la ciencia, me encanta la ciencia, soy curioso. Pregúntenle a Moni cómo me pongo a destazar cosas. Hasta hace poco acabo de rehacer una caja de circuitos de una de mis naves de Star Wars de cuando era niño. Me encanta la ciencia, pero no la uso como pretexto para eliminar a Dios de mi vida. Eso me parece deshonestísimo. Y esto es lo que pasa con muchos ateos. Por un lado te dicen, solo creo en la ciencia, pero luego hacen afirmaciones como esta, y Richard Dawkins ha escrito esto y lo estoy citando. Dice así: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si al final no hay diseño, ni propósito, ni maldad, ni bondad, sino una despiadada y ciega indiferencia. Yo le preguntaría al doctor Dawkins, ¿y esto lo dedujo científicamente por observación o por lógica? ¿Y saben qué? No es ninguna, es por fe que lo dice, pero es una fe ciega en el naturalismo, en la idea de que este universo, simplemente el taco de cochinita pibil simplemente existe, se formó aleatoriamente y ahí está el taco. Y ya que sabemos cómo se formó el taco, bye tía María, no te necesitamos. Es una fe ciega en el naturalismo y es algo irracional. Vamos a hablar, y yo les diría, ¿sabes qué? Si vas a ser ateo, mejor sé un ateo honesto. Yo creo que Richard Dawkins es un ateo bastante deshonesto porque hace muchas afirmaciones filosóficas y luego dice, no necesitamos filosofía. Esto es una afirmación filosófica porque no es ni científica ni lógica. ¿Ok? Me cae mejor un ateo que es más honesto. No estoy de acuerdo con él, obviamente, en lo que dice, pero por lo menos creo que es más honesto que muchos ateos que sí conozco. Se llama Alex Rosenberg y escribió un libro que se llama Guía Atea de la Realidad. Es decir, si tú quieres ser un buen ateo, esto es la realidad. Y él resume esto al final de su libro. Dice, y responde estas preguntas, ¿sí? Y da las respuestas. Primer pregunta, ¿existe Dios? Respuesta, no.
¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Lo que afirme la física. ¿Cuál es el propósito del universo? No hay ninguno. No tiene propósito. ¿Cuál es el significado de la vida? Lo mismo que el anterior, ninguno. Y aquí cuidado, está siendo honesto, pero esto tiene implicaciones importantes. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal, bueno y malo? Ninguna. Esto sí es preocupante, pero al menos está siendo honesto. Vamos a explicar por qué, Cris. Para los que no han visto. ¿Qué? Para los que no saben por qué sería ninguna la diferencia en el ateísmo. Porque si no hay Dios, entonces todo está permitido. Si no hay Dios, tú y yo no somos seres con valor, con valor intrínseco. Simplemente somos sacos complejos de átomos de carbono en movimiento. Sí. Eso es lo que somos. Y si nos formamos aleatoriamente, pues lo que me hace sentir bien a mí y no te hace sentir bien a ti, sí. No significa que esté mal. No, y de hecho, todos llegamos en el ateísmo aquí por un proceso ciego, accidental y no guiado. El virus llegó por el mismo proceso que la cucaracha y que tú y que yo. Entonces, ¿por qué asignarle más valor al ser humano por encima del virus o de la cucaracha? Eso, como dice el doctor William Lane Craig, nos haría nada más culpables de especiismo, es decir, ser racistas, pero no con la raza, sino con nuestra especie. Sí. Es decir, sucede que estoy en esta especie y por eso soy especial. Sí. Pero en el ateísmo no eres especial, simplemente eres un conglomerado, un saco diferente de átomos de carbono que un virus o que una cucaracha. Pero por lo menos Rosenberg está siendo honesto con sus conclusiones, no como Dawkins, que quieren sacar valor y moral y propósito a partir del átomo de carbono. Y mi pregunta sería, señor Dawkins, paso número 1, en el principio fue el átomo de carbono. Paso 6,842,000. ¿El ser humano tiene valor intrínseco moral? ¿Cómo llegaste del punto A al punto B simplemente acumulando átomos de carbono? No es posible. Por eso, y concluyendo ya, el cristianismo explica mejor la realidad. Si pensamos en el universo, el ser humano como un rompecabezas, tenemos que responder 4 preguntas principalmente, y toda cosmovisión, incluyendo el ateísmo, tiene que responder a estas 4 cosas. Origen, ¿de dónde venimos? Bueno, Rosenberg es muy honesto. Venimos de un proceso aleatorio, accidental. ¿De dónde venimos? Según el cristianismo, Dios. Somos creados a imagen de Dios y por eso tenemos valor. Significado, ¿cuál es el significado de la vida? En el ateísmo no lo hay. En el cristianismo, ¿cuál es? Conocer a Dios y disfrutarlo por siempre, eternamente, vivir con Él y mientras estamos aquí conocerlo y darlo a conocer. Moral, ¿qué está bien y qué está mal? La moral está basada en la naturaleza misma de Dios y refleja esa moral. Y tenemos nosotros moral porque somos seres morales creados a su imagen. Por eso tenemos ese chip de la moralidad. Sabemos qué está bien y qué está mal. En el ateísmo no hay. Simplemente somos conglomerados distintos de átomos. ¿Y cuál es el destino? El destino, como dicen en el ateísmo, muerto el perro, se acabó la rabia. Una vez que mueres, te conviertes en polvo. Para nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el fin? Aquellos que han confiado en Cristo, han depositado su confianza en Él, tienen vida eterna. No tendrán, ya la tienen desde ahora. Y creo que el cristianismo explica mejor la realidad. Uno no podría vivir. Yo no he conocido un solo ateo que viva consistentemente con su moral. No lo he conocido.
Y eso nos debe decir algo. Quisiera terminar con una cita de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que fue también ateo. Y en su búsqueda encontró a Dios ya a la edad adulta. Y escribe esto que me parece muy relevante a lo que estamos viendo hoy. Dice así: terminé mi primer libro con las palabras sin respuesta. Ahora sé, Señor, ¿por qué no respondes? Y tú mismo eres la respuesta. Ante tu rostro las preguntas perecen. Y me parece muy relevante porque la mayor parte de nuestras dudas, y hemos hablado de la duda y la confianza, etcétera, se desvanecen una vez que empezamos a tener una relación personal con el Dios del universo. Y eso es lo que el cristianismo ofrece, que nadie ni nada más tiene. Y Lewis se da cuenta de verdad: Señor, no es que quiera yo cuestionarlo todo y obtener respuestas de todo. Es bueno, eso es bueno investigar. Pero la respuesta misma no es una ecuación, no es una serie de notas o una serie de respuestas. Jesús, Dios mismo, es la respuesta. Y nos lo ha dejado muy claro a través de su amor al morir por nosotros y haber resucitado al tercer día. Esa es la respuesta más grande a la que podemos aspirar en este mundo. Y los dejo con uno de mis pasajes favoritos, que es Juan 14, 19, palabras de Cristo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Me parece que es una garantía del cristianismo. Creo esto, lo vivo, vivo todos los días creyéndolo, y creo que los que hemos estudiado lo suficiente este tema, y no solo eso, sino que hemos, como dice Lewis, buscado el rostro de Dios, lo podemos afirmar. Y si tú estás en una situación en que no sabes del cristianismo, o sabes poco, o el cristianismo te ha defraudado en el pasado, dale otra oportunidad, no al cristianismo, sino a Jesús, que quiere tener una relación contigo. Pero, Cris, ahí más bien sería: ¿el cristianismo te ha defraudado o los cristianos? Eso mismo. O tal vez muchos que incluso no eran cristianos, pero se decían cristianos. Ajá. Porque Sí. eso es muy diferente. Decir, pues me mintieron y eran cristianos, me alejo del cristianismo. Sí. El cristianismo no es lo que hagan y digan los cristianos, es lo que dice Jesús. La Lo palabra. que hizo y lo que dijo Jesús, eso es el cristianismo. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, les prometí que era mucho material, pero también les prometí que íbamos a dejar tiempo al final para sus comentarios, respuestas, preguntas, Pues etcétera. vamos a pasar los saludos. Cris, aquí está mi mamá. Saludos desde la oficina. Saludos a Rolando Medina, Paulina Velasco y a mi mamá que andan por allá por el centro de México. Saludos, Moni, Dios un los abrazo bendiga. muy grande, bendiciones. Mi love you, mommy. Alirio Augusto Cañaveral Valle, muy buenas noches, gracias por su trabajo, Dios les bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Gracias, muy, muy bendecido de estar contigo también. Cristiano Imprudente, Fe Razonable, Tijuana, bendiciones, excelente tema, su libro Licencia para Dudar, tiene muy buenos reviews, ya está en Kindle. Sí, está en Kindle, en Amazon Kindle, ha estado ya por mucho tiempo. Es difícil, es difícil conseguirlo de manera, en manera física, es difícil encontrarlo, pero está en Kindle y la aplicación de Amazon de Kindle es gratuita, y uno puede bajarla y puede bajar el libro y comprarlo de manera electrónica y tenerlo de manera electrónica. Rojo Sola Escritura dice, buenísimos estos programas, son de mucha bendición, saludos desde Perú. Saludos hasta Perú, un abrazo, bendiciones. Diego Arias, gracias por su trabajo, reporto está dando frutos desde Colombia. Ah, pues qué bueno, eso nos da mucho gusto siempre que hay la gente y ustedes nos dicen, bueno, esto me ayudó, esto me bendijo.
Para eso estamos haciendo todo esto. Ama Shopland, saludos desde Perú. Un saludo hasta el Perú, bendiciones. A ver, si me ayudas, Cris, a ver. Aquí Eric Galeano tiene una pregunta, dice, Ajá. ¿cómo explicamos la fe, entre comillas, que tienen los ateos o agnósticos sobre lo que creen y cómo la obtienen y cómo separamos la fe bíblica, sabiendo que es un don de Dios que nos entrega y que en qué momento lo recibimos? Pues, perdón que se me brinca aquí. Déjame copiar esto, porque se me va, está un poquito larga la pregunta, pero creo que es buena. ¿Cómo explicamos la fe que tienen los ateos o agnósticos sobre lo que creen y cómo la obtienen y cómo separamos la fe bíblica sabiendo que es un don de Dios que nos entrega y en qué momento la recibimos? Pues la mayoría llegamos al cristianismo por necesidades humanas, ya sea de salud o económicas, por mencionar, y la fe se recibe como don de Dios cuando realmente reconocemos la necesidad del perdón para la salvación por ser pecadores, y luego el nuevo nacimiento. ¿Cómo distinguimos y cómo es el proceso de todo esto? Y menciona Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Y lo dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyas, creados para toda buena obra en Cristo Jesús. Y es muy cierto que lo que mencionas aquí, que la fe y esta confianza es un don de Dios. Sí, y es verdad en el sentido que todo este proceso de salvación, es decir, cuando Efesios menciona porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, está hablando de que no la fe en sí es el don de Dios, sino el proceso completo por el cual somos salvos, que incluye esa fe. Y esa fe obviamente también es accionada y puede ser accionada también por el Espíritu Santo, por medio de conocimiento que no necesariamente es conocimiento que obtenemos de fuentes externas. Puede ser una revelación de Dios, como le pasó al apóstol Pablo, que se le aparece Dios mismo, y eso es lo que necesitaba Pablo para caer rendido a los pies de Jesús. Entonces, yo creo que Dios sabe qué persona necesita qué para creer, y creo que Dios en su sabiduría le da a cada quien lo que necesita. Por otro lado, también estoy convencido de que hay gente, y Dios sabe que hay gente que no importa qué haga Dios, esta persona no va a creer. Es lo que filósofos cristianos como Alvin Plantinga dice, que es muy posible que haya gente que está transmundialmente maldita. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que posiblemente en ninguna circunstancia creería en Dios. ¿Por qué? Porque no están abiertos a este don, don que Dios nos da. Pero desde luego estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿cómo explicamos la fe que tienen los ateos sobre lo que creen y la fe bíblica? Bueno, la diferencia es que, como ya mencioné, muchos ateos, incluso agnósticos, están creyendo muchas cosas sin tener evidencia. Es decir, son ateos, piensan que no hay Dios, porque eso es lo que el ateísmo dice, o los agnósticos que dicen, no sabemos si hay Dios o no. Pero creo que la balanza está muy cargada al lado de la existencia de Dios, como ya lo hemos visto en este programa. Y por el otro lado, tenemos Dios que actúa dándonos y abriéndonos los ojos para conocer la verdad. Entonces creo que esa es la gran diferencia entre lo que es la fe cristiana y la fe de estos ateos y cómo funciona todo este proceso. La fe en sí nada más es parte de lo que Dios nos da, pero el proceso de salvación, todo esto es un don, un regalo
de Dios. Gracias, Cris. Perdón por alargarme, pero se me hizo buena pregunta. Jesús Salvador dice, perdónenme, yo descargo sus videos para compartirlos porque muchas veces eliminan lo que comparto. Luego no encuentro cómo volver a publicar lo que me eliminaron, pero además los videos que descargo los uso para dar temas bíblicos en mi congregación bíblica. No sé si ustedes me dan permiso para eso. Tal vez sí, bendiciones. Claro que sí. Para eso es todo el tema, para que compartan. Y lo puedes bajar de YouTube. Es más fácil bajarlo en YouTube que bajarlo en Facebook. De Facebook estos materiales en vivo se borran eventualmente, pero quedan grabados en YouTube y esa es la plataforma donde mantenemos el material audiovisual, principalmente. Amashop Plants dice, me alegra que puedas dejar este legado para futuras generaciones. Pues el legado mismo es Cristo y nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de explicarlo, tratar de compartir lo que hemos aprendido de otros grandes. Charlie Rodríguez Salcido dice, hasta un ateo necesita a Dios para poder negarlo. O sea, todos necesitamos a Dios, aún los ateos. Sí, necesitas usar facultades, lógica y ciencia, que todos son facultades que nos ha dado ya sea Dios mismo o cristianos o el cristianismo. Entonces es muy difícil tratar de vivir, como decía Francis Schaeffer, es muy difícil para la gente vivir en un mundo creado por Dios. Y él también dice, el mismo Charlie Rodríguez dice, Cris, ¿podrías explicar en otro programa sobre el arrebatamiento pre-tribulatorio y el post-tribulatorio? ¿Puedes hacer un comentario al respecto de este tema? Saludos desde Torreón, la tierra de los grandes esfuerzos. Sí, ¿no lo hemos hablado ya, Moni? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ok. Podemos hablarlo, desde luego. No voy a ahondar en eso porque no es el tema de hoy, pero adivina qué. Tenemos un artículo en el blog de Veritas Fidei donde abordo el tema y con mucho gusto te lo podemos pasar. Recuérdame, Moni, de ponerlo en las notas con muchísimo gusto. Neri Emanuel Rosales dice, excelente, saludos desde Petén, Guatemala. Muchos saludos hasta Guatemala, gracias. Los conocidos y de casa, Cris, que nos da gusto tenerlos. María Nicolás Ramos, gloria a Dios, qué buen tema. Los ateos se escudan en la ciencia y están siempre cambiando, igual que la ciencia. Sí, yo lo que les digo, amo a la ciencia también y luego llevo viviendo de la ciencia aplicada 28 años. Y luego... Roberto Guerra, bendiciones hermanos, Dios les bendiga desde Colombia. Otro de casa, Cris, Irving Terrazas Molina. Uh-huh. Saludos, Dios les bendiga y gracias por sus enseñanzas apologéticas. Perfecto, gracias, muy amable. Judith Cabrales dice, ¿cómo encontrarlos en YouTube? Moni, ¿cómo nos encuentran en YouTube? Aquí mismo te paso, es @CrisDupont. Aquí les voy a poner, está en pantalla, pueden poner CrisDu-Pont o @CrisDupont o Veritas Fidei Podcast, así nos pueden encontrar de todas esas maneras. Ahí van a encontrar el canal. El canal tiene el logotipo de Veritas Fidei. Y por cierto, también en la página de veritasfidei.org viene también todo este material. Hay un botón de búsqueda. Pueden, si quieren, por ejemplo, arrebatamiento, puedes poner arrebatamiento ahí. Te salen todos los enlaces relacionados con arrebatamientos. Es una manera... es lo que yo uso para... la forma en que el blog nació es... Muchas preguntas que me llegaban eran las mismas y empecé a escribirlas y el botón de búsqueda es buscar en la base de datos y con mucho gusto pueden buscar ahí todos los temas que se les ocurran. Gonzalo López, buenas noches. Cris Simón y saludos desde Buenos Aires. Bendiciones. Bendiciones. Eric responde, gracias por tu respuesta. Por cierto, tengo tu libro en físico. Es claro que tiene un don especial. Gracias, Eric. Es una bendición, qué bueno que lo tienes y siempre me da mucho gusto recibir noticias de que el libro ha sido de bendición. Muchas gracias. Jaime Solano Salvatierra, saludos desde Lima, Perú. Gracias, hasta Perú, otro peruano. Checa DLHCH, bendiciones, saludos desde Juliaca, Perú. Gracias, se juntaron los peruanos, ¿verdad? Normalmente son los argentinos, ¿qué les pasó? Ismael Lemus, bendiciones desde El Salvador.
Gracias, un abrazo hasta El Salvador. Y Jaime Solano Salvatierra también nos dice felicitaciones por los ejemplos que nos dan claridad y entendimiento sobre estos temas. Qué bueno. Y la cochinita, por favor, alguien que necesitamos un taquito de cochinita, ya me dio hambre. Like desde Costa Rica, dice Ángel CRC. Saludos y bendiciones todos, un gran abrazo, paz en nuestro Señor Jesucristo. Y paz para ti también, Ángel, gracias por tu comentario. Josué, a la milla, dice, hola, disculpen, ¿puedo subir para hacer unas preguntas respecto a la resurrección, ya que soy cristiano bautista y busco robustecer mi fe? Sí, desde luego, Josué, puedes contactarnos al correo electrónico y con gusto te podemos mandar muchísimo material acerca de la resurrección. El mail es podcastvchicaf@gmail.com, podcastvf@gmail.com, de Veritas Fidei. Y ahí mismo en YouTube te voy a poner ahora mismo el artículo más detallado, importante que tenemos ahí en el blog de Veritas Fidei. Ahora mismo te estoy poniendo el documento ahí. Josué, aquí en vivo, si no luego se me olvida. Pues no sé qué más comentarios se nos hayan ido por ahí. Moni. Pues vamos a seguir con este tema el siguiente martes, si Dios quiere, Cris. Pero antes de irnos, cerramos con una oración. Cerremos con oración y adelante. Señor bendito, gracias por que nos has dado una fe razonable, una fe robusta y una fe que se basa en ti, en la razón, en el lenguaje que has usado para escribir las leyes del universo, Señor. Y gracias que mandaste personalmente al Señor Jesús a morir por nosotros, por nuestros pecados y acercarnos a ti, Señor, de una manera tan misericordiosa que no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando, que escuchará este mensaje. Bendíceles a cada uno por nombre y a sus familias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos este tema la próxima vez. Vamos a seguir hablando de la duda. El próximo martes, si Dios nos lo permite. Dios los bendice. Hasta luego y gracias, Moni. Gracias, un honor Luis. siempre estar contigo y con ustedes que nos acompañan. Hasta pronto.